Bienvenidos a nuestro encuentro número 17. Continuamos con el tema de las relaciones que ya iniciamos en la charla anterior y que fundamentalmente creo que de lo que hablamos era, resumiendo mucho, de la necesidad de hacer una buena relación con todas nuestras partes para poder tener una buena relación fuera. ¿Cuál es la dificultad de llevarnos bien con todas nuestras partes? Nuestro lado oscuro, lo que pensamos que es inaceptable de nosotros mismos. Este es el trabajo básico para luego poder tener una buena relación del tipo que sea fuera. Esto ya nos suena. Y el otro día mencionábamos fundamentalmente esto, esa necesidad y cómo una relación es un escenario muy interesante para hacer un crecimiento personal si uno está dispuesto a ello, a utilizar la relación para su crecimiento y no para repetir los mismos errores del pasado, porque así es, lo que no aprendemos se nos vuelve a presentar para darnos una y otra vez la oportunidad de procesarlo. Y hace falta un esfuerzo consciente, pero hay una manera. Y como el objetivo de toda verdadera relación, también decíamos que era poder revelarnos, poder revelar nuestra alma a un nivel profundo a la otra parte, al mismo tiempo que buscar también en la otra parte esa profundidad de la otra persona. No mantenernos solo en el me lo paso bien, me divierto, no estoy solo, sino realmente hago un trabajo de crecimiento al lado de la otra persona que pasa necesariamente por el poder revelarme yo y el poder interesarme en que se revele el otro, en conocer al otro. Y algo más dijimos, pero esencialmente era esto. Y hoy vamos a hablar del poder creativo universal, el poder de creación que todos tenemos, bien para crear inconscientemente desde nuestras creencias inconscientes, o bien para empezar a hacer un proceso de conciencia y empezar a crear desde otro lugar, cambiando nuestras creencias, nuestra percepción. Crear, estamos creando continuamente. Este poder creativo universal, todo ser humano lo poseemos y lo expresamos. Ahora, podemos estar creando nuestras circunstancias sin saberlo, o podemos empezar a crear nuestras circunstancias de una manera más consciente. Cuando creamos inconscientemente, lo hacemos desde nuestras creencias egoicas, nuestros sentimientos negativos, nuestras creencias negativas, nuestras creencias limitantes. Entonces, si no somos conscientes, si todavía no hemos aceptado que somos los responsables de lo que nos encontramos fuera, creeremos que algunos de los sucesos de la vida se deben a un destino oscuro y hostil que cae sobre nosotros. En el momento en que empezamos a aceptar la responsabilidad de que todo lo que pasa fuera es nuestro, sí que, como bien hemos dicho y se nos ha advertido por todos los lados, hay un momento inevitable en el que uno puede sentirse aún más culpable y sentirse abrumado por esta responsabilidad, pero si persiste y no olvida que el segundo paso después de responsabilizarse es pedir ayuda para que eso sea transformado en ti, si persistimos creyendo que esta ayuda está disponible para nosotros, nuestra mente se va transformando y se sale de ese momento oscuro, inevitable cuando uno comienza a mirarse, porque la clave de poder revelarse a otro, la clave de poder tener una relación buena conmigo mismo es poder mirar esas partes. Si no las enfrento, no soy capaz de enfrentarlas, aceptarlas, comprenderlas, sacarlas a la luz, lo que dice el curso de milagros, para que se transformen, entonces esas emociones me dominarán a mí. O yo las miro de frente y las proceso con un método que se me ha dado, el trabajo del perdón, o por mucho que yo las guarde, las aparte de mi consciente en una cajita, estarán dominándome a mí desde dentro, con una serie de creencias, una serie de arrebatos, estaré presa de ese tipo de creencias, ¿no? Y de ideas que condicionan mi vida. Que siempre son las propias actitudes las que traen los obstáculos y la infelicidad. Empezamos a conocer ese poder universal, está situado en nuestra mente, creencias, pensamientos, sentimientos, ideas, está en nuestra mente. Ahora, como sabemos que hay dos partes en nuestra mente, la real y el farsante que es el ego, podemos crear desde esos dos lugares. Toda la base del curso de milagros consiste en aprender a reconocer estas dos partes de la mente y en ir conectando poco a poco con la que nos interesa, con la esencial, la divina, la que representa nuestro ser auténtico antes de la separación.
aunque reconocer esta conexión causa-efecto entre la causa que está en mi mente, en mis creencias, y el efecto, que es lo que aparentemente pasa afuera, aunque de primeras puede acarrear, ya os digo, y ya lo hemos experimentado muchos, un aumento del malestar momentario, pero es un momento de malestar dentro de un proceso más grande de crecimiento. Es el enfrentarse a lo que siempre he querido tapar por miedo a que se descubriera, por considerarlo impresentable, ¿no? Pero también es el final de la impotencia, porque de la misma manera que puedo sentirme mal en un primer momento cuando descubro que los efectos no deseados de la vida los he creado yo, también es verdad que se nos ha dado el poder de cambiar esas creencias y por lo tanto de cambiar nuestras circunstancias. O sea que al final es una buena noticia. Ya no somos impotentes ante las cosas que nos trae la vida, sino que somos generadores de nuestras circunstancias y con un trabajo que hay que hacer se puede empezar a generar de otra manera. Y así es como hay que verlo a pesar de las dificultades del camino, como el fin de la impotencia. Esa impotencia que todos sentimos cuando no sabemos cómo salir del atolladero. No estamos desamparados. Recordaros aquellas canalizaciones que leí en su día, como siempre dicen esto. Ni nunca estuvo previsto que el ser humano estuviera solo ante todo lo que supone una vida como esta. Pero si no lo creemos mínimamente o si no nos orientamos mínimamente hacia este lugar, por más que esa frecuencia, como hemos dicho, de la mente divina, del pensamiento esencial, esté siempre disponible para nosotros, como decíamos en aquella canalización, si no tenemos el aparato de radio, no la oiremos. La frecuencia, el canal está disponible para nosotros. Y nos decía, ¿qué es la radio? La radio es el deseo de conectar, la invitación a reconocer esa parte y pedirle ayuda. Y no tenemos que complicarnos más, porque la corrección no depende de nosotros, sino que esa parte en sí, inteligente en sí misma, hace el trabajo, siempre y cuando tú empieces a reconocer tus falsas percepciones y a pedir ayuda, a hacer esa invitación interior. Esos dos pasos son indispensables. Ahí empieza el trabajo de poder mirar nuestras partes. ¿Y quién nos va a mostrar nuestras partes? Los demás, fundamentalmente, que nos hacen de espejo. No somos impotentes frente a ningún poder externo, sino que somos impotentes ante nuestros propios procesos internos hasta el momento en que empezamos a reconocerlos y a transformarlos de esta manera. Es toda una cuestión de deseo, disciplina, voluntad y un mínimo de creencia. Digo un mínimo porque es normal al principio, cuando no tenemos todavía unos resultados, las dudas. ¿Cuándo va esa creencia un poco tímida que nos hace empezar al principio? En muchos casos se va haciendo una creencia más grande hasta que pasa a ser una experiencia de verdad interna propia, cuando realmente empezamos a experimentar la vida de otra manera, fruto del trabajo que hemos hecho. Al principio hace falta un voto de confianza. Como tampoco es tanto lo que se nos pide, siempre insisto en que merece la pena probarlo. Probar e intentar ver las cosas de otra manera. Es un trabajo que requiere valor. Si no lo requiriera ya estaríamos todos haciéndolo. Y este es el camino, este es el único camino en el que podemos ir hacia adelante, atreviéndonos a mirarnos y dándonos cuenta de que por muy perversos que nos creamos, todos los demás están igual. Todos los demás tienen su parte oscura, tienen el mismo miedo a mirarse, y hay quien no lo reconoce y lo tapa muy bien, pero cada ser humano tiene este mismo conflicto. O sea que nosotros no tenemos algo tan horrible que haya que esconder que los demás no conozcan. Y el que lo diga, bueno, pues está mintiendo a ti o a sí mismo. Pero esto es un trabajo es el estado natural de un ser encarnado, ¿no? La dualidad, la separación. Nos dividimos, ¿no? Pasamos a funcionar con un yo falso, al que hay que ir desenmascarando y encontrando, fabricando la radio, poniendo los medios para conectar con ese otro canal. Entonces nos habla de los dos principios, femenino y masculino. En la dualidad
aparecen separados. Son como dos corrientes diferentes. El principio masculino representa un poco la acción, el hacer, la activación de algo, luego profundizaremos más, y el principio femenino es el receptivo, el que no se interpone y deja que lo que se activó fluya. Esto más o menos lo comprendemos. Cada ser humano tenemos dentro nuestro principio femenino y nuestro principio masculino, tanto los hombres como las mujeres, que cuando se armonizan y se ponen a trabajar juntos mediante este trabajo de conciencia, entonces pueden ir hacia un objetivo común. Eso, digamos que es un primer paso en el trabajo de hacer una buena relación con todas nuestras partes. ¿Cómo se relacionan mi principio masculino y mi principio femenino? Para convertirme bien en un hombre de verdad o en una mujer de verdad y poder desde ahí empezar relaciones satisfactorias. Bueno, no hay que esperar a tener este equilibrio para empezar a tener relaciones. Durante las relaciones ya vamos aprendiendo. Lo que sí hace falta es tener esta voluntad de utilizar los sucesos que me pasan como un aprendizaje, responsabilizándome de ellos en vez de como un poder externo que me agrede, del cual yo me tengo que defender y soy una víctima. Cambia todo. En uno, momentáneamente puedo sentirme aliviado de mi culpa, pero por poco tiempo. En el otro, puedo sentirme un poco abrumado al principio, pero finalmente me libera de mi impotencia. Entonces, todo trabajo, el trabajo de la conciencia, ¿no?, se resume un poco en avanzar desde este estado de dualidad en el que parece que tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo, lo que ya juzgamos de antemano, hacia un estado de unidad. Es volver al hogar, es volver al estado de unidad en el que nos sentimos parte de todo, como las células y los diferentes órganos y las diferentes células de un cuerpo tienen inteligencia propia e individual, trabajan individualmente, tienen su propia memoria, sus propios órganos respiratorios, captadores de alimento, procesadores del alimento, eliminadores de desechos, o sea, cada célula en pequeñito funciona como puede funcionar todo nuestro cuerpo, pero sin embargo todo ello forma un cuerpo común. Si a mí me cortan una mano, las células de aquí creen que a ellas no les ha afectado, al ser común que soy sí le afecta. Y de alguna manera a todo ese ser global que todos formamos le falta una parte, mientras todos no volvamos, todas las partes no regresen a casa. Y me gustó esto que ponía el libro sobre la dualidad. Decía, siempre que una entidad es sacada de su centro, nuestro centro es nuestra mente correcta, la mente que piensa con Dios, lo que Dios creó. Siempre que es sacada de su centro, como nosotros salimos de ahí para experimentar fuera de ese mundo, dice, aparece la dualidad. Sales de tu centro y aparece la dualidad. Y, por lo tanto, esa entidad queda sumida en la ignorancia y el error, porque ya no puedes percibir correctamente. Y el trabajo, como siempre decimos, de regreso, no es un trabajo de construir el ser perfecto que queremos ser, sino de deshacer lo que ese yo falso que has interpuesto entre tu yo verdadero y tú, deshacer para llegar a poder reconocer y aceptar en ti al ser perfecto que eres. Entonces, en el principio masculino buscamos, ponemos en movimiento algo deliberadamente, nos movemos hacia algo, superando obstáculos si es necesario, o sea, nos movemos hacia otro estado. Es un estado de acción. Mientras que el principio femenino, el principio masculino lo podríamos basar en la voluntad, y el principio femenino, que lo podemos basar en la confianza, tiene que ver con el permitir, esperar paciente y confiadamente en someterse a las fuerzas que hemos puesto en movimiento. Estas dos partes tienen que funcionar en uno, porque yo misma, escuchando mis anteriores charlas, tenía ganas de aclarar esto, porque a veces hablamos de fluir, de no hacer, dejar que las cosas pasen, y por otro lado hablamos de un trabajo de voluntad sobre el camino que queremos y sobre las metas a las que queremos llegar. Y esto me hizo ver claro que son las dos cosas, pero cada una en su lugar. Este trabajo de voluntad, de iniciar, es un poco el deseo. Para llegar a algún lugar tenemos que iniciar algún movimiento. Para iniciar algún movimiento algo nos tiene que mover por dentro. Y esto es el deseo, la voluntad.
la voluntad de llegar a otro lugar porque el lugar en el que estamos nos hemos dado cuenta que no nos lleva a ningún lugar o no nos satisface. Entonces surge una voluntad de ir hacia algún lugar. Y este es el principio masculino. Esta voluntad, esta disciplina, pues el empezar, por ejemplo, un trabajo de crecimiento como puede ser el curso de milagros y llevarlo a cabo, tal y como dice. Pero luego no se trata de controlar cada paso para llegar, lo que decimos, allí a donde yo quiero ir al haber iniciado un movimiento. Yo inicio un movimiento, pongo de mi parte algo, invierto algo de mí, de mi tiempo, pongo energía en algo. Pero una vez que yo he activado eso y hago las 4 cosas que se me piden para yo colaborar en ese proceso, de igual importancia es que yo sepa confiar en que lo que he activado va a mover necesariamente los hilos que me van a conducir a donde quiero. Y no necesariamente en línea recta. Por eso si miramos demasiado el objetivo, podemos creer que nos estamos alejando y ponernos nerviosos, porque la vida va en zigzag, a veces retrocede para avanzar y los caminos de la vida a veces no se comprenden sino en la distancia. En la cercanía lo único que podemos es ir generando una cierta confianza. Como una semilla que plantas. Tú plantas una semilla, tienes el acto de sembrar. Pero si eres impaciente, querrás que esa semilla no puede hacerse un árbol de hoy para mañana. Tú has sembrado, vas a regar, has puesto los medios del principio masculino para que eso pase, pero luego ya tú no puedes controlar. Tienes que tener paciencia, confianza y dejar fluir las cosas hasta que eso fructifique. Por eso tenemos que ser muy perseverantes, porque el trabajo de despertar no es un trabajo fácil ni rápido, visto desde donde estamos nosotros. Y cuando llevamos un tiempo trabajando y nos volvemos a encontrar con dificultades, uno se desanima, sobre todo porque está trabajando y ya cree que merece unos resultados. Yo, en mi experiencia, lo único que se puede hacer es, yo, como ya estoy convencida, aunque pase malos momentos, de que estoy siendo escuchada, de que este camino me conduce a algún lugar y de que es cuestión de tiempo, pues persevero, vivo lo mejor que puedo en mis momentos bajos, sigo practicando con el perdón como una roca, sea el momento bajo especialmente o si es bueno, y sigue adelante. Y sí que es verdad que con el tiempo se va saliendo del atolladero y uno empieza a ver realmente, que empieza a comprender las cosas de otra manera, de manera natural, como que su mente naturalmente va filtrando de otra manera, se va operando un cambio, no sabemos cómo, pero ni falta que hace, sabemos que se opera y cada vez es más fácil, cada vez sale menos tiempo y con más facilidad. Todo lo que funciona bien tiene que poder combinar estos dos aspectos en su buena expresión, porque pueden aparecer distorsionados, que también es de lo que vamos a hablar. Las distorsiones, ¿cómo se pueden distorsionar estos dos principios? En el caso del principio masculino, para poder utilizar el principio masculino de una manera no dañina, porque es algo que va hacia el exterior, es un acto de voluntad generador de consecuencias. Es, digamos, el principio masculino la idea de la que yo parto, de la cual se van a generar fuera unos efectos. Depende de qué parte de mi mente vaya a generar esa voluntad. Puede ser, si estoy en el ego, que esa parte de mí voluntariosa, generadora de actividad, abra la compuerta de mi agresividad hacia el exterior. Es el principio masculino, ¿no? De conseguir las cosas por la fuerza, este tipo de actitudes. Entonces es muy importante, para poder utilizar adecuadamente el principio masculino, hacer un trabajo de enfrentar, de mirar nuestros sentimientos y nuestras emociones negativas, que esto ya lo conocemos. Cuando uno empieza, aunque no lo haya conquistado ni mucho menos, a trabajar con sus emociones negativas, es decir, a mirarlas, y a mirarlas, repito, normalmente ¿dónde las vamos a ver? En el otro. Nos va a ser muy difícil, y las que veamos serán las que no nos cuestan aceptar, pero las que realmente nos cuesta aceptar las vamos a encontrar fuera. Si uno tiene la honestidad y el valor de empezar a responsabilizarse de eso, independientemente de lo que se haga con la otra persona, como siempre decimos, empieza a trabajar con su propia negatividad, mirándola, responsabilizándose de ella y pidiendo que eso sea transformado, Si enfrentas tus emociones y tus deseos negativos, pierden el poder.
Si no los enfrentas, son ellos los que te controlan a ti. Desde donde estén guardados, te arrastrarán. Hay gente que está en un nivel evolutivo tan bajo que no tiene ningún problema en expresar su negatividad, su agresividad, sin cortarse. La mayoría que empieza ya a darse cuenta que ya no se permite o no se siente cómodo generando ese tipo de situaciones, si no hay un trabajo de conciencia detrás, pues puede pasar dos cosas: o que intelectualicemos lo que hacemos, como justificándonos, intelectualizando, yo tengo razón porque ha pasado esto, porque ha pasado otro, porque fíjate, no porque justificamos. Recordad que el curso siempre dice que el ataque nunca tiene justificación, la ira nunca tiene justificación. O bien por miedo a la venganza del otro, a las consecuencias sociales de lo que resulta ser agresivo, desviamos esa agresividad hacia nosotros mismos, que es la otra versión del ataque. Cualquiera de estas cosas son maneras de enfrentar la negatividad que no nos van a conducir a ningún lado. La única manera de enfrentar la negatividad es atreviéndose a mirarla y responsabilizándonos de lo que la vida, el espejo de la vida, nos está mostrando de nosotros. Y con la buena noticia de que eso se puede transformar. Claro, si no nos quedamos ahí, nos aplasta esa responsabilidad, se convierte en culpa. Pero si sabemos, si creemos, si estamos ya en el proceso de que estamos siendo ayudados, están deseando ayudarnos en este proceso, entonces tendremos un poquito más de fuerza para hacerlo. Tendremos confianza en que llegaremos a destino. Necesitamos establecer contacto con nuestra crueldad escondida, con la brutalidad, el sadismo, revanchismo y la malicia que escondemos, para comprenderlas y aceptarlas, para perdonarlas, para sanarlas. Mientras no lo hagamos, no tendremos la convicción de que no hay necesidad de defenderse ni de atacar. Mientras no hagamos este proceso y nos vayamos transformando, no tendremos esta convicción. Mientras tanto, nos retendremos no por un verdadero proceso amoroso y de comprensión, sino por miedo a la venganza y a otras consecuencias. Cuando estos sentimientos negativos hayan sido perdonados y no tengamos que estar en guardia contra ellos, cuando empecemos a entrar en ese estado en el que ya no reaccionamos tanto, y llega a este estado, porque ya no nos sentimos atacados tan fácilmente, porque nuestra mente se ha empezado a transformar. Cuando nuestra negatividad está encauzada de esta manera, podemos utilizar el principio masculino sin miedo de que nos dañe, ni que dañe a otros. Pero fijaros qué importante que a nivel de mente sí que hay algo que hacer, hay algo que poner en movimiento, hay algo que perseguir, hay algo que deseamos. No vamos a controlar cómo va a llegar allí, pero vamos a ponerlo en movimiento, vamos a poner los medios, como dice el curso de milagros. Se te proveen los medios para llegar a donde quieres. Ahora hace falta que los utilices. Y es que lloriqueamos, pero la mitad de las veces, ¿cuánto tiempo de nuestras vidas estamos invirtiendo en este bienestar que deseamos en la vida? Hagámonos esta pregunta. Si no hemos activado nada en este sentido, si no hemos plantado las semillas, si no hemos puesto de nuestra parte nada, si no hemos puesto una energía al servicio de esto que buscamos, ¿cómo pretendemos llegar a ningún lugar? Todo lo que nos gusta en la vida nos ha costado un esfuerzo a todos, ¿no? Toda la vida ha sido un aprendizaje para conquistar las cosas. Pues esta es igual, exactamente igual. Parece que lo mental tiene que llegar por ciencia infra. No, hay ayudas, pero hay un libre albedrío. Si uno no se predispone a ello, entonces hay una parte en la que nos activamos, en la que deseamos, nos orientamos hacia algo. Y luego llega la otra parte, la parte que sabe esperar, sabe dejar que las cosas fluyan por su camino. En la confianza, puedo dejar este fluir, se basa en la confianza de que voy a llegar a destino, porque yo activé desde un lugar correcto y tengo la confianza de que voy a llegar a ese lugar. Ahora, ¿en cuánto tiempo o por qué camino? Eso no lo elijo yo. Mi trabajo no es elegir el camino ni el tiempo, sino aprender a amar el camino. Decimos que me traiga la vida, pero en realidad no te lo trae la vida, te lo traes tú mismo el camino. Y tiene que ver con el estado de tu psique. Entonces, sí es verdad que hay muchas circunstancias de la vida que no son agradables y que nosotros mismos hemos generado. No, es que es bueno porque si la vida te lo trae así es que lo necesitas. Lo necesitas tal y como piensas. Porque al verlo fuera podrás reconocerlo. Si no lo ves fuera no lo podrás reconocer nunca. Entonces, no es que todo lo que trae la vida sea bueno.
hay muchas cosas negativas y desagradables que generamos, pero lo que el ego hace mal desde su mente errada, el Espíritu Santo puede coger esa misma situación y utilizarla como escuela de aprendizaje. O sea, que no es que el hecho en sí, ay, no, voy a poner buena cara a todo. No, es que este hecho que me ha llegado, de alguna manera lo he generado, porque tal y como pienso ahora, es lo que me toca. Y por muy desagradable que sea, lo puedo gestionar desde el otro lugar de mi mente y salir de ello. No es confiar ciegamente en la vida, porque la vida somos nosotros. No es que te traiga la vida nada de fuera, todo viene de dentro. Entonces, aprendiendo a comprenderlo y utilizando las herramientas que se nos proponen, podemos procesarlo. Y esto es lo que hay que querer a pies juntillas, para no perder la esperanza y la voluntad de seguir moviéndonos. Porque tenemos este deber por nosotros y por el mundo. Y porque el mundo está ahora en un proceso de aceleración de la evolución. El planeta Tierra como entidad está pasando de fase, esto dicen todos los místicos esotéricos de hoy en día. Digamos como que hay un proceso de crecimiento acelerado más allá de nosotros, de esferas más altas, y nosotros podemos seguirlo o no. Si lo seguimos, cambiaremos de fase como el planeta, y si no, tendremos que seguir, porque oportunidades siempre nos dan. Por mucho que te equivoques en el camino, no es que siempre te den una siguiente oportunidad, es que es obligatorio llegar a destino. O sea, que tardarás más o tardarás menos, pero cada uno lo hará. Que si no lográramos ahora hacer este salto cuántico y evolucionar, dar un salto, ¿no?, dimensional hacia otra conciencia, tampoco sería tan grave, en el sentido de que seguiríamos desarrollando nuestras vidas en algún lugar acorde con nuestra conciencia, pero bueno, perderías una oportunidad de adelantar tiempo. Entonces ahora, de alguna manera, estamos en esos tiempos en los que se nos está confrontando a todos con pruebas difíciles, son tiempos densos, tiempos en los que todos estamos viviendo situaciones cuando menos espesas, ¿no? Y que se nota en el ambiente cierto desánimo social, desánimo de todo tipo, pero precisamente porque vivir esas situaciones es la oportunidad que tenemos de sanar de una vez por todas ese tipo de pensamientos que generan esas circunstancias y que nos tienen atrapados. Como dice el curso, si aunque al principio sea con la boca pequeña, podemos empezar a ver esas situaciones como oportunidades, aunque todavía no veamos el desenlace, empezamos a trabajar con ellas como se nos ha dicho que trabajemos, entonces no nos sentiremos tan impotentes, nos sentiremos parte de algo importante, en misión. Los héroes no lo tienen fácil, los héroes de las pelis, como dicen en El Señor de los Anillos. Pero podemos sacar un sentimiento de ese tipo. Dice, bueno, no estoy en tiempos favorables, pero hay una manera, tengo una misión que cumplir y no voy a fallar, al menos en lo que dependa de mí. Cuando ya no temamos nuestra negatividad, cuando empecemos a poder mirarla, a poder trabajar con ella, entonces podremos utilizar libremente en nuestro interior el más grande poder del universo, ese poder creativo que tenemos. Cuando empezamos a trabajar con nuestra negatividad y podemos acceder a nuestra mente correcta, seguimos creando, pero esta vez no desde el error, sino desde nuestra mente lúcida, nuestra esencia, nuestra parte divina. Entonces, el principio masculino está muy amenazado de esto, de nuestra negatividad, porque es el principio femenino, que es más receptivo, tiene otros peligros, pero no el de agredir. El masculino sí. Entonces, si yo voy a perseguir, si yo voy a activar lo que busco desde un lugar de control, cuando persigo lo que busco desde un lugar de control, no estoy introduciendo el principio femenino. Es decir, que yo tengo un deseo, tengo una voluntad de llegar a un lugar, y yo, como no confío en que la vida para nada esté de mi parte y esté moviendo los hilos para ayudarme, entonces me preocupo yo de decidir, de juzgar qué obstáculos tengo y cuál es el camino mejor para llegar. Y eso es el control. Y el control se deriva del miedo, que es lo contrario de la confianza. Cuando tengo miedo de la vida, cuando no confío en que la vida me acompaña, está para beneficiarme, entonces soy yo el que me tengo que ocupar de todo. Ya no puedo dejar fluir, no estoy en la confianza de que eso que he generado sé que me va a conducir a donde necesito, porque la vida está aquí para ayudarme. Esto es lo que decía en una charla que decía Einstein, ¿no? Que la pregunta más importante a la que nos teníamos que enfrentar era decidir si el universo en el que vivíamos era hostil o era benéfico. Porque depende de lo que creas, vas a utilizar tus recursos o bien para defenderte o bien para colaborar con esa fuerza de la vida que te es benéfica.
Esto nos lo dice el curso de Milagros todo el rato. Tus creencias determinan todos tus actos, todas tus decisiones y finalmente tu vida. Pero no hay que olvidar que podemos cambiar nuestras creencias, por más que ahora nos parezca imposible, y que ni siquiera las tenemos que cambiar nosotros, que se hace por nosotros cuando nosotros ponemos en la bandeja los 2 pasos previos que se nos piden. El principio femenino, por su lado, de la receptividad, de dejar que las fuerzas activadoras funcionen como deben para fructificar, se distorsiona cuando la entidad rehúsa asumir su responsabilidad. Se pervierte cuando, al hacer a un lado la autoactivación, yo activo, dejo lo que he activado, cuando dejo activado algo, uno se somete a la autoridad de otra persona en vez de someterse a sus propios poderes internos activados. Es decir, que el principio femenino distorsionado, el peligro que tiene es el del no responsabilizarse, el de la pasividad mal entendida. Que yo no me responsabilizo de mis actos, no me responsabilizo de mi vida y me pongo en manos de mi marido, del médico, de los políticos o de cualquier autoridad externa que no es la mía. El principio femenino tiene que dejar fluir, pero en ese fluir de las cosas por donde me va llevando la vida, yo tengo el papel de responsabilizarme de ese camino, porque el camino por donde me va a llevar la vida no es casual. Las circunstancias que me encuentro las genera mi ego, pero también yo, con mi responsabilidad, lo que hablábamos antes, las puedo utilizar para transformarlas. Me dejo fluir, pero siguiendo mi propio camino y responsabilizándome de mis propias experiencias. Te dice, por ejemplo, una mujer que entrega su autonomía a su pareja por miedo y pereza de asumir su responsabilidad. Esto no es el principio femenino limpio por excelencia. Este sometimiento no es motivado por el amor y la confianza, cuya meta es el éxtasis de la unión, sino por temor a la vida. Es un principio pasivo falso. No es el pasivo del que confía en lo que activó, sino del que no sabe ni por dónde empezar y quiere que otro cargue con la responsabilidad de su vida. Además, esta actitud finalmente lo único que hace es aumentar el miedo a la vida y el miedo al hombre, porque se acaba temiendo la esclavitud que uno mismo ha creado. Cuando uno no asume su responsabilidad, por un lado, por un momento puede sentirse a salvo, pero al final, efectivamente, has creado una esclavitud y no tienes el poder en ti, con lo cual estás a expensas de los acontecimientos externos. Y esto genera más temor, porque te vuelves a sentir impotente, porque no está en nuestra mano que lo de fuera vaya por donde nosotros queremos, de esta manera. El principio femenino verdadero, la mujer verdadera tiene que ser autodeterminante. Es decir, con el principio creativo activado, el que hablamos antes, el masculino, el principio creativo es el principio masculino, es capaz de responsabilizarse de sus errores, dispuesta a aceptarlos y aprender de ellos. Entonces, no temerá entregarse totalmente, soltar y dejar que sus fuerzas internas la guíen, cuando somos autorresponsables. En una pareja, ambos, o en cualquier relación, ambos deben reconocer que la causa de todo lo que les sucede se encuentra en su ser y no culpar a los factores externos por su sufrimiento. No confundir la receptividad con un falso permitir el curso de las cosas basado en la negativa a reconocer nuestra responsabilidad, pereza y tendencia al camino de menor esfuerzo. El dejar fluir no es la pereza ni el camino de menor esfuerzo. Por ejemplo, entregando nuestra autoridad a alguien externo que asuma nuestra responsabilidad, lo que decíamos antes. Y también habla de nuestro trabajo. Por ejemplo, en un trabajo, nosotros activamos con nuestra voluntad de hacer el trabajo bien. Y si esa activación en nuestro trabajo le falta el poder hacer ese trabajo con amor, el poder disfrutar haciendo ese trabajo, el poder hacer que mi trabajo aporte algo bueno en el mundo, que es un poco todo el trabajo con nuestras fuerzas negativas, y luego soy capaz, después de esa activación, de dejarme fluir y no creer que tengo claro yo por dónde tienen que ir las cosas en cada momento, entonces podré prosperar. Lo mismo en una relación. No tenemos que esperar, y fijaros esto qué importante, porque cuántos nos desesperamos en el camino, pero con todo lo que llevo, pero tal, pero cómo puedo estar otra vez aquí, ¿no? Es que
hay un trabajo de crecimiento, un trabajo de paciencia, que es este principio femenino que tiene que saber esperar a que lo que ha generado cumpla sus tiempos y pueda nacer a otra cosa nueva. No se nace una cosa nueva de la noche a la mañana. Su trabajo fracasará, al igual que sus relaciones humanas y de pareja, cuando los principios masculino y femenino no interactúen adecuadamente para complementarse. La verdadera espiritualidad debe convertirnos en hombres y mujeres completos. A través de la deliberada activación del poder creativo, el masculino, a través de la deliberada activación del poder creativo en su máximo potencial, sin temer ya la propia destructividad, y a la confianza en los poderes universales para que terminen adecuadamente lo que de manera voluntaria pusiste en movimiento, ya no tendrás miedo de entregar tu ego voluntarioso a un poder superior, siendo entonces capaz de amar. Son las dos cosas. Vivimos en una sociedad en la que se nos ha inculcado el hacer, el esforzarse y el control, y ahora llega la nueva era y ahora es todo fluir, dejar de hacer, no fluye con la vida. Las dos cosas son dos partes de la dualidad, tienen que poder trabajar juntas para que algo funcione, bien sea tu propia persona, tú con tu trabajo, tú con la relación con alguien. La voluntad, el principio activo, tiene que ver con el deseo, con el querer ir hacia otro lugar, con los medios que nosotros ponemos, con la decisión que tomamos de hacia dónde queremos ir, y con los granitos de arena, con esa dosis de pequeña voluntad que tenemos que poner en el asador para que las cosas se muevan. Porque si no pedimos, si no invitamos, no se va a mover nada. Y en segundo lugar, una vez que tú sabes cuál es tu camino, sabes lo que persigues, sabes lo que quieres, confía en que llegarás allí y dedícate a amar el camino que te toque y que tú mismo estás generando, y que es adecuado para que tu psique, desde el momento en el que está, pueda ir dando los pasos para llegar a destino. Siempre y cuando vivamos esos pasos con esa apertura, esa responsabilidad, ese atreverse a mirar, aunque nos atasquemos, cuando no podamos ejercer el perdón. Si ya sabemos cómo hacerlo, ahora hace falta hacerlo. El otro día me llamaba una porque había un tema con el que había estado una semana bien y en cuanto pasó una cosita que lo movió, se volvió a sentir mal. Es que esto es un continuo y muchas veces reconozcamos por qué nos sentíamos bien realmente, porque estaba superado o porque momentáneamente fuera nos golpeó poco. Ahí puedes creer que estás mejorado. Cuando viene de fuera otro pago, cuando dices no lo tenía tan superado, y es normal, no hay que sentirse mal por ello. Y el hecho de que durante una semana hayamos podido estar mejor, aun cuando sea porque desde fuera nos ha venido mejor, también nos ha venido mejor desde fuera, porque de alguna manera yo estoy empezando a transformar mis causas. Entonces está bien, pero al principio es un ir y venir, es una ola que va y viene, no es un camino directo al despertar. No lo entendemos muy bien, pero el propio curso nos dice que sería aterrador. No podemos despertar de semejante locura, tenemos que ir despertando poco a poco. Nos despertaríamos en un terror nocturno. Y mira lo que dice, ¿eh? Cuando eres capaz de amar, el deseo de crear, de dar vida, de extenderse, nunca estará amenazado por el empobrecimiento de ti mismo, sino todo lo contrario. Cuando el dar no te empobrece es porque estás dando desde el amor. Todo lo real, lo que pertenece al amor, son ideas, no es nada material. Y nunca se pierden, se refuerzan dándolas. Y es otra cosa que recomiendo mucho a la gente en sus momentos malos. Sal de ti mismo y da a otros. Busca a otro que esté como tú y convéncele de que la vida tiene sentido. Y fliparás de lo que sabes. Dar a otros, no olvidándose de uno mismo, sino extiéndelo. La poca confianza que hayas logrado hilvanar en tu vida, coge a alguien y cuéntasela. A alguien que lo esté necesitando. Y en el intento de sacar a otro, dice, pero fíjate, y descubrirás cosas que no descubrirías solo pensando. Hablando, uno descubre que sabe más de lo que pensaba. Y en este acto de dar a otro, también se vuelve hacia ti y acabas recibiendo tú también. A veces estamos tan centrados en nuestra pequeña miseria que no nos damos cuenta
de cuánto podemos dar y cuánto tenemos. Y si nos centramos en eso, nos vamos a sentir mucho mejor. Es verdad que por mucho que haya otros peores, cada uno sufre lo suyo, pero realmente muchas veces, si nos paráramos a pensar, tenemos la vida tan fácil. El otro día fui a ver al cine la película del médico, que ya había leído el libro, y simplemente ver cómo era la vida en aquella época, que te tenían que sacar una muela en vivo, cortar un dedo en vivo, si un hijo te venía de culo te podías morir en el parto, las condiciones médicas y de higiene tan sin agua corriente, sin luz, pero cómo vivía esta gente y cómo debimos vivir nosotros en otras vidas quizás. Hoy nuestro sufrimiento es de otro tipo, pero quiero decir, tenemos un escenario en el fondo muy fácil, por más que estemos en crisis y andamos un poco pelados de dinero, ¿no? Tenemos casa, tenemos medios sanitarios, tenemos cultura, tenemos capacidad de pensar, sabemos leer y escribir. Lo que pasa es que ahora nuestra evolución va en otra línea, ¿no? Como dice, primero nos construimos un ego para luego tener que soltarlo. Ahora estamos en esta fase de la humanidad. Hay un proceso de crecimiento individual y otro colectivo, ¿no? De los tiempos. Ahora vivimos tiempos en los que estamos, es como la madurez de la humanidad. Después de toda la brutalidad, ¿no? Que se ha vivido desde los tiempos cavernícolas, la Edad Media y todo, hasta aquí, pues ahora seguimos un poco cavernícolas también, pero empieza a haber un movimiento. Hasta ahora ni la mujer, pero hasta hace nada, el principio masculino estaba sobrevalorado frente al femenino. Ahora por lo menos empezamos a tener derechos, vivimos en un país en que tenemos libertad relativa, comparado con otros países que hay por ahí, podríamos darnos con un canto. Entonces, claro que tenemos nuestras miserias que nos afectan y que pueden ser muy duras, pero no estamos tan mal equipados para enfrentarlas. Y a veces deberíamos recordar un poquito esto. Y que por muy negro que veamos el futuro, se puede transformar. Porque lo estamos generando nosotros. Sí, es verdad que hay una mente colectiva, pero el cambio de esa mente colectiva solo puede lograrse cuando cada uno trabaja en su propia esfera. Si yo me ocupo del otro continuamente, no voy a conseguir nada, porque yo no tengo autoridad para cambiar a otro. Ahora, si yo utilizo al otro para conocerme a mí y con humildad acepto mi parte, que a lo mejor no, el otro tiene la suya, lógicamente, pero no está en mi mano mover ahí. Pero si yo trabajo con mi parte, entonces ya estoy generando cambios fuera y estoy facilitando que el otro asuma la suya. No nos queda otra, pero siempre queremos que sea el primero el otro el que reconozca, o tememos que si aceptamos nuestra parte de responsabilidad, honestamente, los primeros se nos acabe acusando de todo. Pues si se nos acaba acusando de todo, mala suerte. No lo creo, pero en general a todos nos gustaría, ¿no?, que alguien con quien estamos en conflicto sea capaz de aparecer y asumir sin decirte, es que yo he cometido estos errores y me disculpo por ellos, y que sepas que trabajo en una transformación. Nos gustaría, ¿no? Podemos hacerlo nosotros, pasando por alto el miedo a que se nos acuse del 100%. Nosotros sabemos que no es así. El hombre que ha activado su principio creativo de manera amorosa, que ya ha empezado a trabajar con sus partes negativas, activará un gran poder en él y en su pareja, enriqueciendo a ambos. La mujer, a su vez, en estas circunstancias podrá confiar en su pareja, permitiendo una entrega acertada y digna. En este caso no tiene nada que temer. Por contra, a este hombre amoroso que ha logrado empezar a trabajar con sus partes negativas, tenemos al hombre controlador, que lo que intenta con su actitud es oprimir a la otra parte para así lucir más él. Entonces la otra parte, lógicamente, desconfía, teme y no puede hacer la entrega. Ahora estamos hablando de la pareja, pero todo puede ser entendido a nivel individual o a nivel de pareja. Igualmente, si yo rehúso mirar mis partes negativas para no sentirme mal y solo me intento engrandecer señalando los defectos de los demás, como muchas veces decíamos, no podré hacer que los demás confíen en mí. Y yo estoy demostrando que tampoco tengo una confianza dentro de mí mismo, porque si necesito demostrar, necesito aparentar, es porque no estoy muy seguro de lo que soy. Necesito venderme. Entonces, para la eliminación de los obstáculos y la infelicidad, porque cuando decimos de aceptar en la vida, no es porque
no nos merezcamos una vida satisfactoria y no merezcamos desear la felicidad y crear unas circunstancias favorables. Claro que sí. Lo que pasa que siempre creamos desde el lugar de la mente en el que estamos y todavía no estamos totalmente en nuestra mente correcta. Entonces, por supuesto, va a haber muchas creaciones nuestras que no nos van a gustar y que van a ser difíciles. Pero con nuestro conocimiento de la mente correcta utilizamos esas mismas situaciones generadas desde el error como escuela de aprendizaje para que el Espíritu Santo corrija. Aceptamos, no porque lo queramos, no porque sea lo más acertado, sino porque una vez que ya lo he generado y ya ha llegado, la única manera de salir de ello es aceptarlo como mi responsabilidad y transformarlo ayudada de esa parte de mí que está ahí para eso, en la que simplemente tengo que invitar. Y claro, mientras no tengamos unos resultados extraordinarios y visibles, creeremos que no estamos siendo ayudados. Pero siempre somos ayudados. Mira, el otro día a ti que hablaba contigo, decía, ya ves que, Irene, yo no noto que me llegue la ayuda. Y digo, vamos a ver, igual no de la manera que desearíamos, pero sinceramente, las veces que has estado desesperada y que sinceramente te has parado con lo que sabes a pedir, y al final acabaste diciendo, sí, la verdad es que sí que he encontrado alivio pues con una idea nueva, pues con una frase que te leen, con una llamada que tienes ese día, o simplemente eso, con un nuevo pensamiento que cruza tu mente. Que a lo mejor no estás ya en la luz, no, porque eso es un camino que requiere constancia y perseverancia, pero la ayuda llega y tenemos también que estar dispuestos a reconocerla, si no nos agotaremos en el camino. Hay veces que sí, que no está la ayuda que desearíamos, nos sentimos agotados, que no podemos más. Me siento, pido ayuda, sé que puedo percibir de otra manera y que la ayuda llegará. Como dicen mujeres que corres con los lobos, resiste hasta que vuelva la esperanza. Resiste, pero resiste en una actitud de perdón, que para eso lo conocemos. Lo conocemos. No queremos utilizar las herramientas de que nos quejamos. Escuchando, como estamos colgando en el blog, ya para la próxima charla ya... En vez de la charla os mandaré el enlace del blog. Porque no puedo colgar las nuevas porque quiero colgar las anteriores. Entonces las estoy gestionando un poco, recortándolas un poco para que no sean tan largas. Total que me las estoy escuchando todas, cosa que en orden cronológico y se ve muy claro, ¿no? Todo el proceso que he ido viviendo mientras he ido hablando del curso, porque... Claro, fue un compartir y yo no empecé a hablar del curso una vez que lo había trabajado, sino que empecé a hablar mientras empecé a trabajarlo. Fue como digo siempre, un compartir públicamente el proceso y se ve como al principio estoy eufórica, porque claro, de repente llega un libro que me dice tener respuesta a todas las grandes preguntas que yo tenía. Entonces es como un momento, y como yo me lo creí así de mano, fue como un momento de euforia. Y también como, sí, respondo a las preguntas más o menos comprendiendo, pero a lo largo de las charlas se ve que me repito mucho, pero que a veces se va afinando más en cómo se explican las cosas. Luego paso por un periodo de revulsión total, que es cuando paso esos agobios emocionales. Una vez que me temblaba la voz, y yo igual me pongo a llorar, luego acabé cantando. Luego fue cuando vino la cistitis, todo el proceso de la cistitis. Hay unos meses, de verdad, que yo pensé que no hubiera luz y yo, madre mía, ¿dónde me metí? Y estoy peor que antes. Y ahora... empiezo a notar un poco de centro, empiezo a salir de todo ese atolladero. Claro, uno se encuentra con el gran ego, escarbas tanto, miras tanto, que hay un momento en que te abruma y se nos advierte y esto me lo preguntaban en las primeras charlas y yo decía, bueno, pues yo no, yo no había llegado, estaba de principiante total. Pues ahora sí que digo que efectivamente hay un momento duro, pero que no tenemos que olvidar que ese momento duro está dentro de un proceso más grande de crecimiento. No es un proceso duro vivido por las buenas y de manera gratuita como tantos vivimos cuando no teníamos ningún recurso y los aguantamos. No lo vamos a aguantar por una buena causa. Entonces sí, como decía Reyes, hay un momento en que uno ya tiene un lío, ¿no?, con esto de responsabilizarse de todo, que en vez de menos culpa lo que tienes es más. Daros cuenta de que estamos en un proceso de mirar nuestra sombra, todo el psicoanálisis, todo el desarrollo de la humanidad. Es muy difícil mirar nuestra sombra y tenemos que estar más atentos a valorarnos por este valor de haber empezado a mirar, por más que nos haya dejado maltrechos, que de preocuparnos por este periodo de estar maltrechos. Fíjate, estoy maltrecha, pero porque tengo una voluntad de llegar a un lugar diferente, por mí y por todos. Y sí, visto desde aquí, lo he pasado con enfermedad incluida.
Y creo que si ahora las cosas se van asentando es simplemente porque persistí, porque sigues adelante igualmente, porque yo esas cosas las hubiera vivido igual sin el curso de milagros. No sé de qué manera, pero igualmente las hubiera vivido con sufrimiento. Y ahora me decía Gemma en un email que me mandó una de las chicas que escucha desde Madrid, que en resumidas cuentas, en todos estos meses que estamos hablando del curso de milagros, que ella lo sentía como un proceso hacia la bondad o algo así, decía algo muy bonito. Y yo siento esto, me siento más buena, más dispuesta a pensar bien de la gente, menos reactiva, menos malhumorada, mucho menos dispuesta a juzgar, también más buena conmigo misma, a perdonarme cuando juzgo. Y esto no lo he hecho yo, es que de repente ante lo mismo ya no me abruma tanto mi propia culpabilidad, ni me abruma tanto, ni siento ya tanto como un ataque lo que me viene de fuera. Y esto se ha ido transformando por la propia inteligencia de lo que soy, de ese ser divino que soy, al que yo he invitado y que he generado, puesto en marcha con esa buena voluntad de querer responsabilizarme de mi vida y de dejar de ser un ser impotente. Es tan grande lo que se nos ofrece que merece la pena intentarlo y pasar por un atragantón. Y ya acabo, ¿eh? Entonces decía, para la eliminación de obstáculos e infelicidad es indispensable, tanto los hombres como las mujeres, que utilicen su poder activador asumiendo su potencial y su derecho a la felicidad. Dice el curso de milagros, pedís demasiado poco, pedís demasiado poco. Es indispensable descubrir la causa de tu infelicidad dentro de ti mismo. Dentro de ti mismo. Es necesario que una persona busque corregir los errores que hay en su interior. Esto es la voluntad. Yo busco corregir mis errores, busco mejorar. Esta es mi voluntad, ese es el principio masculino. Y al mismo tiempo es necesario que llame a una sabiduría y a un poder superiores, esto no es del curso de milagros, dentro del ser, una sabiduría y un poder superiores dentro del ser, para que le dé sentido a esa tarea. Fijaros qué bonito. Primero, la voluntad de querer corregir mis errores y al mismo tiempo llamar a una sabiduría y a un poder interiores dentro de mí para que le dé sentido a esta tarea. Y yo aquí es cuando fluctúo, cuando me llevan después de este primer paso de buena voluntad. Voluntad no, de buena voluntad. Una vez dados estos pasos, el principio femenino debe intervenir en la espera, en la paciencia, en la perseverancia y en la confianza que te va a hacer poder fluir. Si no tienes confianza en la benevolencia de la vida, en que se te acompaña, nunca podrás fluir. Querrás controlar, lo cual es una ilusión tremenda porque es imposible controlar nada, desde el ego. Recordar que una semilla que se siembra necesita su tiempo para crecer. Y me despido con las bendiciones del ser que escribe este libro, que tienen un poder en sí mismo, para que nos acompañen estos 15 días y dejen que lo que hemos hablado hoy germine. Benditos sean, amigos míos, cada uno de ustedes. Encuentren nueva fuerza y nuevos estímulos en estas palabras y que una nueva apertura de puertas les ayude a salir de donde han estado atorados. Tal vez mis palabras encontrarán un eco en su corazón capaz de echar a andar dentro de ustedes algo que les haga desear activar aún más su búsqueda en la dirección que conduce a la profundidad de su ser. Una vez que hayan enfrentado, aceptado, comprendido y eliminado los obstáculos, sus más altos poderes creativos podrán empezar a desarrollarse. Benditos sean, hagan florecer cada vez más la grandeza y la belleza que inherentemente son. Dios. Muchas gracias y que sea de provecho.